La colonia de Sebastián te llegaba antes que él. Costosa, agresiva y casi tan sutil como una alarma de incendios en una biblioteca. Entró pavoneándose en la sala de conferencias como si fuera el dueño del edificio, lo cual técnicamente lo era su papi, estando en la junta directiva y todo eso. Detrás de él había una pila de carpetas Manila, cada una la carrera de alguien en fuente Arial de 12 puntos. La mía estaba justo encima. Soy Patricio Domínguez, de 49 años, y he estado manteniendo a Soluciones Financieras Cumbre legalmente blindada durante los últimos 13 años. Antes de eso, hice logística para la Fuerza Aérea Mexicana, lo que me enseñó dos cosas: la atención al detalle salva vidas, y los idiotas con autoridad son el arma más peligrosa en cualquier arsenal. Gracias por venir, Patricio, dijo Sebastián, mostrando esa sonrisa de maestría en administración de empresas que nunca llega a los ojos. Esto solo debería tomar unos minutos. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. Sin testigos, sin representante sindical, solo yo, Sebastián y un póster motivacional de una montaña que decía innovación a través de la disrupción. Muy original. Sebastián se lanzó a su discurso preparado, pulido como el dinero de su papi podía comprar. Palabras como racionalización, sinergia organizacional y funcionalidad redundante rodaban de su lengua como si hubiera practicado en el espejo. Ni siquiera parpadeé. En 13 años aquí, había visto a 4 directores generales, una violación de datos que fue noticia nacional, 3 adquisiciones y una pandemia global. Había mantenido unido este departamento con regulaciones federales, auditorías de cumplimiento y más presentaciones de emergencia ante la autoridad a las 3 de la mañana de las que me importaba contar. Pero aparentemente, los 2 años de Sebastián en la compañía y una maestría en administración de empresas de Wharton le daban el derecho de blandir el hacha. Eliminaremos sus credenciales del registro hoy, dijo, deslizando un paquete engrapado sobre la mesa como si fuera la cuenta de un restaurante. Según el acuerdo de separación, su designación de responsabilidad profesional será terminada inmediatamente. No debería ser un problema. El departamento legal ya revisó todo. Una pequeña bandera roja se levantó en la parte posterior de mi mente, pero la mantuve allí. No discutí, no lo corregí, no mencioné que mi designación era la única razón por la que la mitad de nuestros contratos federales todavía estaban asegurados, o que la póliza misma tenía una cláusula escrita en 2011 que me hacía irreemplazable bajo las pautas federales actuales. Eso habría arruinado el espectáculo. En su lugar, firmé 4 páginas, puse mis iniciales en la parte inferior como si estuviera firmando por una entrega de pizza. Incluso le agradecí la oportunidad con el tipo de sonrisa de ojos inexpresivos que los graduados de maestría en administración de empresas suelen confundir con cortesía profesional. El movimiento final de Sebastián fue deslizar un pequeño sobre azul que contenía una pelota antiestrés con la marca de la empresa y un código de respuesta rápida para la vida después de los despidos, un viaje de atención plena, como si un podcast con aroma a lavanda pudiera limpiar el cráter en el que estaban a punto de entrar. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó, ya girándose hacia su monitor como si yo me hubiera evaporado. Solo una, dije, poniéndome de pie. ¿Dónde debo dejar mi gafete? Sus ojos se levantaron rápidamente, captaron algo en mi voz, luego se desviaron. La recepción está bien. Para cuando caminé de regreso a mi oficina corrección, mi antigua oficina, la noticia ya se había extendido como café quemado en la sala de descanso. Algunas personas asomaron la cabeza fuera de los cubículos. Vicente de Finanzas me dio un pulgar arriba confundido. Benito del departamento legal simplemente gesticuló con los labios. ¿Qué demonios? Le di un pequeño encogimiento de hombros. Adentro, el aire todavía olía a la menta de mi difusor de escritorio. Me tomé un momento, dejé que el silencio se asentara, luego abrí el cajón inferior. Pasando los memorandos de recursos humanos manchados de café y las actualizaciones de cumplimiento, saqué una pequeña carpeta negra. De cuero, desgastada y absolutamente inestimable. Adentro había fotocopias de cada memorando de suscripción, aprobación de credenciales y nota legal del año en que conseguimos la cuenta de cumplimiento federal R17. La que nos mantuvo solventes. La que requería una combinación muy específica de licencias y certificaciones. Las mías. No transferibles. No replicables. Lo más importante, no opcionales bajo las pautas federales actuales. Me había ganado estas certificaciones de la manera difícil. 6 meses de entrenamiento federal en la Ciudad de México,
400 horas de educación continua y aprobar 3 exámenes de la Junta separados que tenían una tasa de aprobación del 23%. El estatus de derechos adquiridos significaba que yo era una de las únicas 2 personas en el país que podía firmar legalmente ciertas evaluaciones de riesgo federales sin supervisión adicional. El otro tipo, Muñoz, se había retirado a Puerto Vallarta hace 8 meses para pescar y quejarse de los impuestos. Sebastián, en toda su sabiduría de maestría en administración de empresas, acababa de despedir al último hombre en pie. Guardé la carpeta en mi maletín, eché un último vistazo a la oficina y apagué la luz. Ellos pensaron que habían ahorrado dinero en mi salario. Lo que realmente habían hecho era poner en marcha el reloj del seguro, y tenía unas 12 horas antes de que toda la póliza implosionara. Para la hora del almuerzo, mi vieja silla ya estaba ocupada por Paulina Cruz. Recién salida de la lista personal de Sebastián de jugadores de equipo ágiles. Tenía 26 años, era ruidosa y había estado con la compañía durante 6 semanas. Su último trabajo fue coordinar redes sociales para una empresa emergente de jugos que quebró vendiendo batidos de col rizada a los millennials. Ahora estaba a cargo de la supervisión de responsabilidad de alto riesgo para 1,460 millones de pesos en contratos federales. El hecho de que fuera la sobrina del director general Cruz probablemente no perjudicó sus posibilidades. Prácticamente podías escuchar a las regulaciones llorando. La noticia se extendió rápido por la oficina. La gente pasaba fingiendo tomar suministros solo para mirar a través de mi puerta abierta. Algunos se demoraban en el pasillo con tazas de café que no necesitaban rellenar. Nadie dijo nada al principio, pero podía sentir las preguntas carcomiendo su profesionalismo. Benito del departamento legal fue el primero en quebrarse. ¿Realmente te vas? ¿Por qué? ¿Quién va a firmar las presentaciones de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Eres el único certificado para. Estoy seguro de que Paulina lo resolverá, dije, guardando suavemente mi calculadora en una caja como si no estuviera imaginando mentalmente todo el proceso de auditoría federal estallando en sus manos. Pero tu licencia ya ha sido eliminada, dijo, con la voz tensa de preocupación. Sonreí. Una sonrisa tranquila y pacífica que probablemente le dio pesadillas más tarde. La ironía era hermosa. Habían pasado 13 años pagándome para ser su red de seguridad, sin molestarse nunca en entender lo que eso significaba realmente. Ahora estaban a punto de descubrir la diferencia entre tener un seguro y ser asegurable. Sebastián asomó la cabeza a media tarde como un animador de crucero verificando si los pasajeros habían terminado de empacar. Oye, solo un aviso. Desactivaremos tu acceso al sistema a las 5 de la tarde. ¿Necesitas un carrito para tus cosas? Lo tengo, respondí. Se demoró un segundo de más. Legal tenía algunas preguntas sobre el papeleo de transición, pero les dije que estamos cubiertos. La incorporación de Paulina incluye cumplimiento de riesgos. No dije nada, porque el impulso de reír podría haberme costado mi último hilo de dignidad. El entrenamiento de Paulina fue probablemente un PowerPoint de 2 horas y una hoja de trucos laminada. Mientras tanto, la carpeta en mi bolso contenía el santo grial de los acuerdos de suscriptores. La aprobación original, sellada con mi nombre cuando yo era una de las únicas 6 autoridades de riesgo certificadas con derechos adquiridos bajo las reglas federales anteriores a 2010. Ese número había bajado desde entonces a 2, y ahora estaba a punto de convertirse en 1. Pero claro, lancemos a la sobrina del director general al cumplimiento federal. Alrededor de las 3:45, Vicente de Finanzas apareció en mi puerta, luciendo como alguien a quien le acababan de decir que su cartera de jubilación era en realidad dinero de Monopoly. Sebastián dijo que te vas. Así es, dije, sellando con cinta mi segunda caja. Patricio, tienes supervisión en el proyecto Whitmore y todas las presentaciones federales. ¿Qué pasa con los informes de riesgo trimestrales? ¿Las auditorías de la Comisión Nacional Bancaria? Estoy seguro de que alguien más se hará cargo, repetí las palabras anteriores de Sebastián. Sus ojos se entrecerraron como si quisiera discutir, pero no sabía cómo, porque técnicamente, habían firmado el papeleo. Habían aprobado eliminar mi licencia del registro de responsabilidad profesional de la firma. Vicente, a pesar de toda su magia con las hojas de cálculo, nunca se había molestado en leer la parte de la póliza que dependía de que esa licencia específica siguiera activa. Para las 4 de la tarde, la oficina había vuelto a fingir que no había pasado nada.
Mi nombre ya no estaba en la puerta. Mi correo electrónico estaba redirigido a Paulina. Dejé mi tarjeta de acceso en la recepción, le di a la recepcionista una sonrisa genuina y caminé hacia el ascensor como si no acabara de desconectar toda su base de seguros. Nadie me persiguió. No sonaron alarmas. Solo el suave sonido de las puertas del ascensor y el peso de esa carpeta en mi maletín, silenciosa y zumbando como un cable con corriente. El único sonido en mi departamento esa noche fue mi pastor alemán, Kaiser, caminando por los pisos de madera y el crujido ocasional de la madera asentándose. Me había servido 2 dedos de whisky, solo. No para celebrar, solo por tranquilidad. El tipo de bebida que tomas después de 13 años de mantener a una empresa a salvo de su propia estupidez. La pantalla de mi computadora portátil iluminaba la habitación con ese brillo azul familiar. No tableros corporativos esta vez. Esto era personal. Inicié sesión en el Registro Nacional de Riesgos, un sitio web del gobierno con todo el encanto de un trámite en la Semovia adjunto a un cursor parpadeante. Mis credenciales todavía estaban activas, todavía verificadas, todavía vinculadas a cada póliza que mi nombre había suscrito a través de 5 clientes, 3 sectores comerciales y una firma que ahora creía que Paulina del mundo de los batidos podía manejar el cumplimiento federal. El cursor parpadeaba junto a solicitud para renunciar a las credenciales. Sin fanfarria, sin ceremonia, solo una casilla de verificación confirmando que entendía las implicaciones. Marqué sí. Luego un menú desplegable para motivo de la renuncia. Seleccioné ya no afiliado con la organización patrocinadora. La ironía casi me hizo reír. Me habían empujado fuera y me habían entregado esta opción, como darle a un experto en demoliciones el detonador en su camino hacia la salida. Miré el reloj, 11:57 de la noche. Hice clic en enviar. El sistema procesó por un momento, el tipo de procesamiento lento y obligatorio por el gobierno que te hace preguntar si algo está sucediendo realmente detrás de la cortina digital. Luego, 11:58 de la noche. Renuncia de credencial confirmada. Aviso enviado a las aseguradoras asociadas. La cobertura activa puede verse afectada. Esa última línea era la que importaba. Puede verse afectada era lenguaje de cumplimiento para todos ustedes están oficialmente jodidos y aún no lo saben. Minimicé la ventana. Abrí una nueva pestaña e inicié sesión en mi sistema personal de monitoreo de riesgos, algo que había configurado hace años cuando me di cuenta de que nadie en la compañía sabía realmente cómo leer los comentarios del suscriptor a menos que vinieran con viñetas e imágenes. La alerta no se había activado todavía. Estas cosas toman tiempo para propagarse a través de las bases de datos federales, como fichas de dominó cayendo en cámara lenta a través de un continente de burocracia. Me recosté, dejé que el silencio se asentara. Kaiser saltó al sofá a mi lado, un ancla peluda de calma de 40 kilos. Había estado conmigo durante 8 años, desde que fue expulsado del entrenamiento de la unidad canina por ser demasiado amigable. Aparentemente, se supone que los perros policía no deben querer que los sospechosos les froten la barriga. A las 12:03 de la madrugada, mi teléfono vibró una vez. Una sola vibración. Ni siquiera necesité mirar. Sabía lo que era. Alerta, incumplimiento de riesgo. Cobertura marcada, nivel rojo. En algún lugar del sistema administrativo de la aseguradora, un pequeño cuadro de advertencia rojo acababa de encenderse con el nombre de Soluciones Financieras Cumbre adentro. No porque alguien presentara un reclamo, no debido a una demanda, sino porque la única credencial que sostenía todo su paraguas de riesgo de 1,460 millones de pesos acababa de desvanecerse en el aire. Como sacar el único bloque de Jenga que parece seguro hasta que toda la torre comienza a gemir. No lo sabrían de inmediato. No hasta que un cliente ejecutara su verificación de cumplimiento trimestral. No hasta que el ciclo de auditoría automatizado detectara el incumplimiento, o algún auditor tropezara con la designación faltante y se diera cuenta, o no. Pero había comenzado. El reloj estaba corriendo, y no tenían ni idea. Cerré la computadora portátil, la puse en la mesa de café. Kaiser, sintiendo el cambio de humor, puso su enorme cabeza en mi regazo. Le rasqué detrás de las orejas, tomé una respiración larga y me recosté en el sofá. El sueño llegó fácil esa noche. Sin dar vueltas, sin repetir conversaciones, sin listas mentales de los peores escenarios.
Por primera vez en meses, no llevé sus problemas conmigo a la oscuridad. La atadura se había roto, y ellos ni siquiera sabían que estaban cayendo todavía. Vicente siempre llegaba a la oficina antes del amanecer, como si pudiera correr más rápido que los desastres financieros que juraba vivían justo sobre el horizonte. Criatura de hábito, café negro, bandeja de entrada, espiral de ansiedad de Blomberg. La misma rotación de corbatas, el mismo escritorio enorme, la misma cita enmarcada de maestría en administración de empresas sobre gestionar el riesgo, nunca eliminarlo. Así que cuando entró a su oficina a las 6:30 de la mañana y encontró un sobre de color crema marcado urgente, suspensión de póliza justo en el centro de su escritorio, golpeó toda su rutina de lado. Sin dirección de remitente, solo un aviso en negrita y mecanografiado adentro, cobertura anulada pendiente de clarificación de autoridad de riesgo, efectivo 12:03 de la madrugada. Su primer pensamiento, falla del sistema. Segundo pensamiento, error tipográfico del departamento legal. Tercero, algún pasante jugando bromas con papel membretado oficial. Pero el sello federal en la parte inferior parecía bastante real, y los números de referencia coincidían con la documentación de su póliza. Llamó a Benito del departamento legal. Benito llegó con una tableta, medio bagel y esa mirada que decía que ya había apagado 5 incendios antes de que la mayoría de la gente tomara su primer café. ¿De qué se trata esto?, preguntó Vicente, deslizando el aviso a través de su escritorio. Benito lo leyó 2 veces, luego una tercera vez. Podría ser un disparador automatizado. A veces estos sistemas marcan las actualizaciones de credenciales antes de que estén completamente procesadas. Tuvimos un cambio de credencial ayer, dijo Vicente. Patricio se fue. Sebastián firmó la eliminación del registro. Benito parpadeó. Espera, ¿ya procesaron eso? ¿Quién aparece como la nueva autoridad? Vicente se encogió de hombros. Sebastián dijo que Paulina está certificada. La pausa después de su nombre fue tan larga que podrías haber conducido una auditoría federal a través de ella. Benito abrió el sistema, los dedos bailando sobre su tableta como un cirujano buscando un tumor. No hay ninguna credencial de reemplazo registrada. ¿Ninguna? Solo un vacío abierto donde solía estar la certificación de Patricio. La boca de Vicente se secó. Entonces, ¿qué significa eso, exactamente? Significa, dijo Benito lentamente, que a partir de este momento, no tenemos una credencial activa respaldando nuestra cobertura de responsabilidad. Según el lenguaje de la póliza, eso la anula temporalmente. Giró la pantalla hacia Vicente. Hasta que se designe una autoridad de riesgo calificada y aprobada por la Junta. Temporalmente, repitió Vicente, como si la palabra pudiera cambiar de significado si la decía suficientes veces. Sí, pero mira esta cláusula aquí. Sección 9.1. La credencial debe ser continua, ininterrumpida y estar vinculada al titular original de la póliza a menos que sea revisada y reemitida por el Comité de Supervisión Federal. No hay ningún proceso de revisión registrado. No notificaron al suscriptor. Y dado que la credencial de Patricio tenía derechos adquiridos bajo las reglas anteriores a 2010. Vicente se desplomó en su silla como si la gravedad se hubiera duplicado. Las implicaciones comenzaban a golpearlo como un accidente automovilístico en cámara lenta. Cada contrato federal, cada certificado de cumplimiento, cada hoja de papel que decía que Soluciones Financieras Cumbre tenía permiso legal para manejar trabajo gubernamental sensible, todo dependía de credenciales que ya no existían. Al otro lado del piso de la oficina, Sebastián ya estaba haciendo sus rondas, café con leche en mano, felizmente inconsciente de que había pateado la puerta equivocada del edificio equivocado. Cuando Benito lo llamó, respondió con su marca habitual de confianza despectiva. Solo haz que vuelva a firmar algo, dijo Sebastián por teléfono, con la voz cargando ese tono particular de alguien que nunca había leído realmente un contrato gubernamental. Se fue en buenos términos, ¿verdad? Dile que autorice la transferencia hasta que Paulina se certifique. No está respondiendo, dijo Vicente, su teléfono vibrando inútilmente por tercera vez en 5 minutos. La voz de Sebastián se tensó. No estás siendo vengativo. Solo explícale la situación. Necesitamos una aprobación temporal. No está obligado, interrumpió Benito. Sin contrato, sin relación laboral, sin requisito legal de responder. Sebastián descartó eso como si fuera un detalle menor.
Esto se resolverá para el final del día. Todos están entrando en pánico por un tecnicismo. Legal no estaba entrando en pánico todavía, pero algo frío se había deslizado en la voz de Benito. Este tecnicismo afecta cada contrato con cláusulas de riesgo activas, incluyendo todo el trabajo federal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de un incendio doméstico. A las 10:47 de la mañana, entró la primera llamada. Era Carlos Morales, director de cumplimiento de Dinámica Apex, un cliente de 740 millones de pesos con una desconfianza patológica de cualquier cosa que no pudiera ser notariada, laminada y guardada en una caja fuerte a prueba de fuego. Vicente tomó la llamada en altavoz, medio distraído por una cadena de correos electrónicos que se desmoronaba sobre las proyecciones del tercer trimestre. Vicente, dijo Carlos. Sin saludo, sin charla trivial. Ejecutamos sus credenciales de seguro a través de nuestro sistema de cumplimiento esta mañana como parte de nuestro proceso de autorización de hitos. Marcó un incumplimiento. Vicente se congeló. La cadena de correos electrónicos de repente pareció muy poco importante. Su certificado de responsabilidad muestra la cobertura como nula pendiente de reasignación de credenciales. Hemos pausado todos los hitos activos hasta que obtengamos una prueba actualizada de cobertura. Nuestro equipo legal está escalando esto a nuestro comité de supervisión de riesgos. Eso debe ser algún tipo de retraso del sistema, dijo Vicente, mirando a Benito, quien ya estaba abriendo la carpeta de la cuenta de Apex. Tenemos a alguien nuevo asumiendo el rol. No me importa a quién planeen instalar, espetó Carlos. Su certificado existente es intransferible. Si lee la letra pequeña, lo cual le sugiero encarecidamente que haga, verá que la credencial está vinculada al titular de la póliza, no a la organización. Expira en el momento en que se elimina la autoridad nombrada, lo que parece haber sucedido a las 12:03 de la madrugada. Vicente se puso pálido. La marca de tiempo exacta significaba que su sistema había estado monitoreando en tiempo real. Esto no fue un descubrimiento tardío, lo habían sabido en cuestión de minutos. Necesitaremos que se emita y revise federalmente un nuevo certificado, continuó Carlos. Hasta entonces, todos los pagos de progreso e integraciones de terceros están en espera. Colgó sin esperar respuesta. Benito ya estaba escribiendo furiosamente. Apex no era el único monitoreando. Si lo detectaron tan rápido, los sistemas de cumplimiento automatizados probablemente lo marcaron en todos los ámbitos. Como si fueran convocados por sus palabras, el teléfono de Vicente comenzó a sonar de nuevo. Luego el de Benito. Luego la línea principal de la oficina. Para las 11:15 de la mañana, tenían 6 llamadas más. Pináculo Soluciones. Grupo Consultor Occidente. 2 contratistas federales más pequeños cuyos nombres Vicente tuvo que buscar porque había olvidado que incluso tenían acuerdos activos. Cada llamada siguió el mismo guión: verificación de cumplimiento automatizada, incumplimiento detectado, trabajo suspendido pendiente de resolución. A las 11:20, 3 personas con trajes oscuros aparecieron en el vestíbulo. Auditores federales. Rutinarios pero no programados, dijeron. Benito los interceptó, ofreciendo una sala de conferencias y café como si esto fuera solo otra revisión de papeleo inofensiva. Pero 15 minutos después de comenzar su examen, la auditora principal levantó la cabeza e hizo la pregunta que Vicente había estado rezando para que nadie hiciera. ¿Quién es su actual autoridad de riesgo certificada y nombrada? Vicente se aclaró la garganta. Paulina Cruz. Ha sido incorporada. ¿Número de identificación de credencial? Benito escribió, luego frunció el ceño. Todavía no hay uno asignado. Aún muestra a Patricio M. Domínguez como la última autoridad verificada. Estado: renunciado. La auditora levantó una ceja. Entonces esta póliza es inválida desde el momento en que él renunció. Estamos manejando la transición, dijo Vicente, su voz quebrándose ligeramente. Se está procesando. No es un proceso, dijo la auditora rotundamente. Es binario. Credencial presente o no presente. No están cumpliendo. Eso es un incumplimiento. Hizo una nota en su tableta. Sugiero que alerten a su equipo legal inmediatamente. Cualquier trabajo realizado durante este periodo de incumplimiento podría resultar en sanciones federales.
Los auditores se fueron 20 minutos después, pero el daño estaba hecho. La noticia se extendió por la oficina como humo bajo una puerta. Patricio no solo se había ido. Se había llevado toda su base legal con él. Para la 1:15 de la tarde, Sebastián estaba en modo de control de daños total, caminando de un lado a otro en el departamento legal con zapatos de cuero italiano que hacían clic como un temporizador de cuenta regresiva. Tenemos que hacer que Patricio vuelva al teléfono, dijo, masticando chicle como si le debiera dinero. Ofrézcanle algo. Cualquier cosa. Digan que fue una falta de comunicación. Benito, ahora enterrado bajo una montaña de documentos de póliza, siguió leyendo. Entonces lo encontró. Aquí, susurró. Todos en la habitación se detuvieron. Benito leyó en voz alta, cláusula 14.3 del acuerdo de suscriptor, la cobertura está supeditada a la certificación continua de Patricio M. Domínguez como autoridad de riesgo certificada nombrada. La credencial tiene derechos adquiridos bajo las pautas federales anteriores a 2010 y no es transferible a nuevos designados sin una escalada aprobada por la Junta y supervisión directa del titular de la licencia original. Silencio. Espera, dijo Sebastián. ¿Entonces no podemos simplemente reemplazarlo? No, a menos que consigamos que supervise el reemplazo, dijo Benito. E incluso eso requiere aprobación de la Junta y revisión federal. La cara de Sebastián se puso blanca. Eso es una locura. Es ley federal, dijo Benito rotundamente. Nunca fuimos dueños de la licencia. Empleamos al titular de la licencia. Fuera de la sala de conferencias, la vida de oficina continuaba. Teléfonos sonando, teclados haciendo clic, alguien calentando pescado en el microondas en la sala de descanso como un crimen de guerra. Pero dentro de esa habitación, la atmósfera era puro pavor en trajes a medida. Patricio no solo se había ido. Se había llevado toda su red de seguridad con él. Dejé sonar la llamada de Sebastián 4 veces antes de contestar. Solo lo suficiente para dejarlo sudar. Patricio, su voz se quebró como un adolescente pidiendo las llaves del auto. Espero no haberte pillado en un mal momento. Lo hiciste, dije, viendo a Kaiser perseguir ardillas en el patio trasero. Risa nerviosa. Cierto, es justo. Una pausa, luego la verdadera razón. Quería preguntar si considerarías consultar temporalmente. Solo durante la transición de credenciales. Puramente basado en contrato, por supuesto. Trabajo remoto, muy discreto. Ya estaba retrocediendo, tratando de hacer que sonara como si me estuviera haciendo un favor. Sebastián, dije, todavía mirando a mi perro. Paulina no tiene las credenciales, ¿verdad? Silencio. No hay transición, continué. Solo un desastre que hiciste tratando de reemplazar algo irreemplazable. Estoy pidiendo un puente temporal, dijo en voz baja. Estamos expuestos. No podemos avanzar. Tomé un sorbo de mi café. Un corredor pasó por la calle. La cortadora de césped de un vecino arrancó. El mundo estaba tranquilo, normal, funcional. Suena a un problema tuyo, dije, y colgué. 20 minutos después, recibí un correo electrónico. No de Sebastián, no de recursos humanos, sino de Benito en legal. Corto y quirúrgico. Asunto, actualización, remediación de cumplimiento de riesgo cuerpo. Sebastián Walsh ha sido removido de todas las decisiones relacionadas con seguros con efecto inmediato. Escalada legal iniciada a nivel de la Junta según el protocolo de la cláusula 14.3. Eso me dijo dos cosas. Primero, finalmente se habían dado cuenta de que el teatro de la maestría en administración de empresas de Sebastián tenía bajas reales. Segundo, se habían quedado sin botes salvavidas y habían comenzado a hacer señales a los barcos que pasaban. Cerré el correo electrónico y abrí mi calendario. Jueves, 11 de la mañana, ya estaba resaltado, reunión con Grupo Consultor Occidente, discusión de asociación estratégica. Grupo Consultor Occidente no era solo un competidor. Eran el competidor. Más nuevos, más agudos, más hambrientos y plenamente conscientes de que la cláusula del seguro me convertía en el último de mi especie. La reunión había sido programada una semana antes de que Sebastián me llamara a esa sala de conferencias, porque yo había visto venir esto.
No pasas 13 años manteniendo a una empresa legalmente conforme sin desarrollar un radar para la podredumbre detrás de presentaciones pulidas. Sebastián apestaba a incompetencia desde el primer día. La oferta formal aterrizó en mi bandeja de entrada como un pájaro herido. 17 páginas de teatro legal, usando la palabra temporal 23 veces y flexibilidad mutua como si fuera un hechizo mágico. Respondí con una oración, 11.000 pesos por hora, sin reuniones, solo remoto. La cláusula 8.7 permanece vigente. No respondieron durante 3 horas. Asumí que lo estaban digiriendo como vidrio roto. A las 3:32 de la tarde, Vicente llamó. Estamos preparados para aceptar tus términos. Lo necesitaré por escrito, dije. Mi lenguaje, sin editar. Podría haber resistencia sobre la tarifa por hora. Entonces llama a alguien más, dije. Oh, espera. No pueden. El nuevo contrato llegó en 20 minutos. Más corto, más limpio, pero todavía relleno de tonterías corporativas sobre periodos de reintegración y supervisión de transición. Resalté una sección, agregué mi propia cláusula y la envié de vuelta, cláusula 8.7, durante cualquier periodo de transición, todos los reemplazos de autoridad de credenciales permanecerán no operacionales a menos que sean supervisados en tiempo real por el titular de la licencia original. La supervisión debe ser acordada contractualmente por dicho titular. No lo notaron. Demasiado ocupados exhalando con alivio. Firmé. Ellos contrafirmaron. Así de simple, estaba de vuelta en los libros. Más o menos. Para ser claro, nunca volví a poner un pie en ese edificio. Nunca me uní a una videollamada, nunca inicié sesión en sus servidores. Mi trabajo llegaba en archivos encriptados, solicitudes de aprobaciones, breves anotaciones, enrutadas a través de legal como mensajes a un fantasma. Incluso conmigo de vuelta, la casa seguía ardiendo. 3 días después de nuestro acuerdo, otro cliente se retiró, Pináculo Soluciones, la subsidiaria de Apex. Su aviso fue contundente: requerimos el restablecimiento total de la póliza con la autoridad de licencia original o terminaremos bajo la cláusula 17.2. No consideraremos sustituciones. La Junta convocó una reunión de emergencia esa tarde. No asistí, pero Benito me dijo más tarde que Vicente, generalmente tranquilo y apologético, cerró su computadora portátil de golpe y dijo algo impublicable sobre las personas que no leen los contratos antes de firmarlos. Ahí fue cuando se dieron cuenta de lo que yo ya sabía. Esta no era una operación de rescate. Era una correa. Temporal, frágil y apretándose alrededor de sus cuellos. Pensaron que mi firma significaba control, que la credencial que me habían quitado y la indemnización que habían calculado les daban la última palabra. Pero en su carrera por arreglar lo que habían roto, nunca notaron lo que yo había deslizado en el contrato. Una cláusula. Una garantía. Una última póliza de seguro de que la próxima vez que intentaran reemplazarme, necesitarían mi permiso. Y yo ya tenía otros planes. La asociación con Grupo Consultor Occidente era todo lo que las teorías de maestría en administración de empresas de Sebastián no eran: metódica, respetuosa y rentable. Entendían el valor de la experiencia sobre las conexiones, la competencia sobre el carisma. Para el final del trimestre, Soluciones Financieras Cumbre me estaba pagando más en tarifas de consultoría de lo que nunca me habían pagado en salario, por un trabajo que podía hacer en la mitad del tiempo, con control total sobre mi horario y cero tolerancia para el teatro corporativo. 6 meses después, Sebastián fue transferido discretamente a Planificación Estratégica, lenguaje corporativo para un cubículo sin ventanas y proyectos que nunca verían la luz del día. Mientras tanto, yo tenía una buena rutina: café por la mañana con Kaiser, llamadas de consultoría por la tarde, caminatas nocturnas por un vecindario donde nadie sabía sobre cláusulas de seguros o graduados de maestría en administración de empresas incompetentes. La modernización de Sebastián le había costado a Cumbre su estabilidad, su reputación y alrededor de 84 millones de pesos en contratos perdidos. Todo para ahorrar en un salario. A veces la mejor venganza no es desquitarse. Es simplemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias naturales de sus propias malas decisiones. Y Kaiser está de acuerdo. Tiene un excelente juicio sobre estas cosas.